Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hoy, el 3 de noviembre, seguimos con nuestro énfasis sobre purgatorio, sobre la purificación del Espíritu Santo. Ayer terminé hablando de la conexión de San Stanislao Papczyński entre su devoción a la Virgen Inmaculada y a las almas que sufren en purgatorio, porque los dos tienen como su raíz la manifestación de la obra, del poder, de la actividad del Espíritu Santo. En María vemos el fin y el purgatorio, que es el proceso para nosotros como pecadores. Y todos nosotros comenzamos desde el lugar de la purificación. Pero ahora, a veces nosotros tenemos mucho miedo a la purificación y asociamos casi siempre algo negativo con la purificación. Es cierto que la purificación involucra sufrimiento, disciplina, dolor a veces, pero purificación viene de la palabra puro, pura, que tiene como raíz fresco, nuevo, claro, límpido. Es decir, que si buscamos como una vida rejuvenecida, una vida limpia, gozosa, de armonía, eso es lo que trae la purificación. Entonces, tiene como fin algo excelente, pero hay que recordar eso porque muchas veces olvidamos de eso en medio del dolor y solamente nos quejamos. Pero cuando pensamos en ser puros, no es simplemente puro en el sentido moral, especialmente en cuanto a la moralidad sexual, sino puro, es decir, fresco, joven, nuevo. Y creemos que en el cielo, cuando Jesús vuelve, resucitará nuestro cuerpo y seremos como jóvenes. Santo Tomás de Aquino dice que tendremos el cuerpo cuando teníamos 33 años, es decir, en la edad cuando Jesús murió. Pero la idea es esto de que Dios quiere que seamos completamente gozosos en el cielo. ¿Cómo podríamos, por ejemplo, saltar de gozo si todavía ni podemos caminar porque tenemos tantas heridas? ¿Cómo podríamos cantar con júbilo si todavía quedan las huellas, los vestigios del pecado? No puede. Y por eso Dios no permite que haya como esta mezcla entre el pecado y el gozo del cielo. Él quiere que el gozo sea completo. Pero esto exige a nosotros enfrentar nuestras heridas. Yo recuerdo que mi papá, cuando él tenía un ataque de corazón y una ACV, él fue bastante lento a ir al hospital. Y entiendo, nadie quiere visitar el hospital. Es un proceso difícil, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Las cosas empeoran. Y justo mi papá empeoró en cuanto a su situación de salud porque no fue al hospital inmediatamente, rehusó ir. Nosotros también muchas veces decimos, en otro momento quizás vamos a ser purificados, en otro momento voy a intentar más, crecer en la santidad, pero no ahora. Pero ¿qué pasa? Empeoran las cosas y al fin mi papá se murió de cáncer porque esto creció como a escondidas, ¿no? Y bueno, creo que ya es un santo. Pero uso como ejemplo muy práctico que nosotros tenemos una dificultad de enfrentar nuestras heridas. Nosotros hoy en día vivimos una vida bastante rápida. Y claro que hay muchas cosas que hacer, cosas legítimas. Pero ¿qué pasa? Toda esa rapidez es una manera que Satanás utiliza para que no cooperemos con esta obra del Espíritu Santo. Es la obra principal. Podemos hacer todo en esta vida, pero si no hemos cumplido este proceso de purificación que hace el Espíritu Santo, entonces queda todavía el purgatorio después de la vida. Es decir, podemos estar bien ocupados, pero si no cumplimos esta primera tarea más importante, tenemos que seguir con esta tarea, que tenemos que ir al purgatorio. Y Dios no quiere esto. Pero tenemos que enfrentar esas heridas, tenemos que enfrentar el pecado. Y como digo, eso exige la capacidad de enfrentar nuestro dolor, enfrentar ciertas memorias, enfrentar ciertos pecados o vicios y hábitos que tenemos. Y para silenciar ese dolor también, no solo somos rápidos, a veces trabajando mucho, ¿no? Para que nunca paramos tanto para darnos cuenta del dolor que tenemos adentro, que también a veces utilizamos ciertas cosas para adormecer el dolor.
para que no sintamos ese dolor, sea televisión, sea droga, sea alcohol, sea otras cosas. Ahora, no hay nada mal con la televisión, nada mal con alcohol. Pero, ¿qué pasa? Mucho de esto utilizamos para adormecer todo. Y cuando adormecemos ese dolor adentro, también es una manera de adormecer al Espíritu Santo. Porque como dije en la última conferencia, el Espíritu Santo no solo se encuentra en el consuelo y la paz, también el Espíritu Santo se encuentra en el dolor, en la purificación, en la dificultad. Y San Pablo dice de que el Espíritu Santo tiene esos gemidos que no se puede expresar con palabras. Y esos gemidos muchas veces son como esos gemidos de dolor que tenemos adentro. Y por esto, mi propia oración me di cuenta que el dolor del purgatorio no es que Dios añade dolor como desde afuera para castigarnos. El purgatorio es cuando el Señor quita todas esas distracciones de nuestra vida, todas las rapideces, ¿no? La manera que sigamos rápidos en la vida de nuestra vida, para que tenemos que enfrentar cuánto dolor tenemos adentro. Como joven sacerdote, cuando celebraba la misa, me di cuenta en algún momento de que tenía un montón de dolor adentro. Y ni me daba cuenta. Yo seguía con la vida, seguía, tenía mi rutina, todo bien, con buenas cosas como sacerdote. Pero no tocó esto. ¿Y por qué? Porque muchas veces yo tengo el miedo de que en ese dolor estoy solito, no hay nadie. Pero eso es la verdad consoladora de que en medio de este dolor, el gemido es la presencia del Espíritu Santo. Y María es quien acompañó a Jesús al Calvario. Tengo otro icono en mi pieza de la Virgen, se llama la humildad extrema. Es un icono griego, pero tiene a la Virgen como la Pietà, pero no tiene a Jesús simplemente en sus brazos, pero está poniéndolo en la tumba. Es decir, Dios jamás permite dolor sin que la Virgen nos acompañe, ni permitió que su propio Hijo sufra sin la Virgen. Y nosotros sabemos el primer versículo que Jesús mismo cita en Calvario, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero a veces olvidamos de los otros versículos, porque para un judío citar el primer versículo era citar todo el Salmo. En el versículo 10 dice, pero tú, refiriendo al Padre, tú me has colocado en los brazos de mi madre. Desde mi juventud me has sido fiel, Dios mío. Es decir, que María, estando allí al Calvario, en medio de este sufrimiento, era para Jesús como un ícono del amor de su Padre, ícono del Espíritu Santo. Como dije en la otra conferencia, María es el ícono transparente del Espíritu Santo. Y ella hace visible de que Dios Padre jamás permite que suframos sin amor, sin la Virgen, sin alguien que nos acompaña. Porque Dios sabe de que si sufrimos nomás, el corazón se endurece. El dolor por sí no redime. El dolor por sí, a veces hoy en el mundo, no, por ejemplo, los atletas que simplemente hay que como empujar, hay que seguir en medio del dolor, como que el dolor nos hace fuertes. En algún sentido sí, pero también en algún sentido esto hace más duro el corazón. Y esto de un corazón endurecido no es símbolo de santidad, sino es símbolo del pecado en la Biblia. Eso es el desafío. Cómo estar en dolor, en ese proceso de purificación, pero con el corazón abierto. Como es Jesús en la imagen de la Divina Misericordia. Él que tenía su corazón abierto, traspasado en su dolor. Porque nosotros muchas veces cerramos, pero si nos damos cuenta que la Virgen está con nosotros, podemos empezar este camino de la purificación. Podemos tomar su mano, porque ella está con nosotros, nos acompaña, nos consuela. No consuela en el sentido de que quita el dolor, pero en medio de ese dolor, ella dice, no estás sola, no estás. Y Jesús para nosotros es el ejemplo de cómo pasar por ese sufrimiento. Él, al comienzo de su pasión, fue ofrecido unas drogas, algo narcótico, para quitar el dolor. Y Él quería sufrir
y no quería adormecer el dolor. Él quería aceptar todo para nuestra salvación. Pero ¿cómo podía? Porque, en mi opinión, tenía confianza en Dios Padre, pero también en la Virgen que lo acompañó. Ella fue para él lo que le dio fortaleza, le dio la capacidad de seguir en su sufrimiento. Ella nos acompaña también y es importante identificar cuáles son las cosas que necesito como dejar. Cuáles son las cosas que para mí son distracciones para no entrar en esta consagración, esa purificación del Espíritu Santo. ¿Cuáles son las cosas que utilizo, que hago para callar los gemidos del Espíritu Santo desde lo profundo de mi corazón? A veces lo hacemos automáticamente, ni dándose cuenta. Pero es un momento para hacer reflexión. Y Jesús promete a Santa Faustina, el sufrimiento será para ti una señal que estoy contigo. Ahora, yo he dicho a Jesús, Jesús, por favor, dame otra señal. Quisiera tener otra señal que estás conmigo. Pero hay que recordar, el sufrimiento no es simplemente castigo que Dios está enojado. Es justo símbolo de su amor. Que Él no quiere que quedemos sin gozo, que quedemos en pecado. Él quiere que saltemos de gozo en el cielo. Él quiere sanar todas las heridas. Pero eso exige manifestar esas heridas, enfrentar todas esas heridas a Él, para que Él pueda sanar todo. Ahora, encomendémonos a la Virgen María, quien está a nuestro lado, quien nos enseña cómo permitir que el Espíritu Santo cumpla toda su obra en nosotros, purifique todo lo necesario, para que Él apunte esas áreas donde estamos encerrados en nosotros mismos, no estamos abiertos a su amor, para que como santos seamos completamente transformados por este amor, purificados por este amor, irradiando este amor como la Virgen en el cielo. Hagamos nuestra letanía a la Inmaculada Concepción y pido que por la intercesión de la Virgen Inmaculada que Dios les bendiga y guarde en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.